Dios les bendiga, hermanos. Gracias le damos al Señor por otro nuevo día más. Gracias al Señor porque nos permite estar aquí ah, para poder grabar la segunda parte del testimonio, ya que el día de ayer no pudimos terminar de grabarlo por ciertas circunstancias. Amén. Pero la honra y la gloria es del Señor que nos permite estar aquí nuevamente. Amén. Entonces, como les decía, cuando tenía como los 18 años, me agarró otro trabajo y en ese momento me encontraba que no tenía paz en mi corazón, me sentía solo, me sentía triste, sentía que nada llenaba mi corazón, sentía que el mundo se me venía encima, tenía una depresión terrible. No solo porque tenía depresión, sino también porque la falta de mi padre estaba ahí siempre presente todos los días. Por más que yo quería no pensar en eso, siempre pensaba. Y pensaba que mi vida no tenía sentido, sentía que no le importaba a nadie. Entonces, cuando me agarré este nuevo trabajo, llega esta persona. Esta persona tenía 30 años, yo tenía los 18 años. Y para no hacerle tan grande la historia, comenzamos a hablar y ya yo comencé a salir con él, pero yo no tenía el conocimiento de este tipo de cosas. Y en un momento yo le pregunté a esta persona, yo le dije, ¿qué somos? Esta persona me dice que solo, simplemente somos dos amigos que se quieren y ya. Entonces dije, bueno, y seguimos hablando como por en realidad hablamos como por unos 9 meses. Y a los 9 meses esta persona se fue. Y ahí es donde vino más grande la situación, porque yo me sentía solo, me sentía triste. Y más aparte que yo comencé a pensar que la persona en que yo puse la confianza, que la persona que yo creí que nunca me iba a dejar, me abandonó. La persona que yo confié, la persona que yo creí que siempre iba a estar ahí conmigo, porque más que un amigo, yo lo miraba como una persona que yo podía confiar y que siempre iba a estar ahí para mí. Pero yo entiendo y sé que solamente Dios es el único que está ahí para cada circunstancia, para cada situación de la vida. La palabra del Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. ¿Por qué? Porque Él nunca te abandona, porque Él siempre está ahí, porque Él siempre está al pendiente de lo que te pasa. A veces nosotros nos alejamos de los caminos de Dios. A veces nosotros nos dejamos llevar por lo que el enemigo nos viene a decir en la mente. A veces nosotros nos dejamos llevar por las situaciones, por las circunstancias que vivimos y nos apartamos de los caminos de Dios. Pero Dios siempre está ahí al pendiente, cuidándote, para que un día tú y yo podamos arrepentirnos de corazón y servirle. Amén. Entonces recuerdo que esa persona se fue y ya la depresión, ya el dolor, ya la tristeza, sentía que nada tenía sentido para mí, sentía que mi vida no tenía sentido. Entonces la depresión era más fuerte y al año me recuerdo que tuve un accidente. ah, Tuve ese accidente, me llevaron a un hospital, una máquina me cortó en realidad no fue toda mi mano, pero me cortó la arteria, me cortó los tendones, me cortó los nervios y mi mano no tenía movimiento. Y la operación duró 7 horas, de las 12 para las 7, y las personas que me miraban me decían que no entendían cómo yo estaba con vida, porque la sangre que estaba en mi cuerpo era muy poca para que yo tuviera vida aún. Entonces yo lo que recuerdo que les dije fue que Dios tenía planes conmigo y que por eso Él me tenía con vida, aunque yo no estaba en los caminos de Dios, aunque yo no buscaba la presencia del Señor. Entonces esas personas solo se me quedaron mirando y no dijeron nada, pensaron que yo estaba loco, no sé qué pensaron. Pero después de eso mi mano no tenía movimiento, fui a terapia física, como a los 3 meses regresé a trabajar, pero aún así yo no entendía que el Señor me estaba llamando. Aún así yo seguía viviendo la vida que yo quería vivir. Después de eso comencé a tomar,
Después de eso yo quería ser un bailarín, porque yo entendía que si yo llamaba la atención de otras personas, porque yo entendía que el dinero me iba a hacer feliz. Y déjeme decirle que el dinero no compra la felicidad de nadie. Y después de eso me recuerdo que seguí haciendo de mi vida lo que yo quise. Seguí tomando, seguí escuchando música. Yo sentía que la música me llenaba y aún así no entendía el llamado de Dios. Y me recuerdo que pasó un tiempo y yo dije, yo quiero saber si en verdad soy así, si en realidad soy bisexual, si en realidad puedo andar con hombres y mujeres al mismo tiempo, porque eso es lo que el enemigo le está vendiendo a las personas en esta hora, que tú puedes ser bisexual, que tú puedes ser transexual, que tú puedes ser transgénero, que tú puedes ser asexual. La persona asexual es que tú no sientes amor por otra persona, simplemente tú te llenas de placer y es todo. Que tú puedes ser no binario, que tú puedes, si tú eres hombre no te defines como hombre pero tampoco como mujer. Qué mentira del diablo es lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no le hemos dado lugar al Señor, porque no hemos buscado ¿cómo pudiera decirle? Ese diseño que Dios formó, ese diseño que Dios quiso para cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor dice que antes de la creación del mundo nosotros fuimos creados. Nosotros ya estábamos en el corazón de Dios, pero el enemigo vino a distorsionar todo lo que Dios tenía para nosotros por medio de Adán y Eva. Y así como ellos pecaron, así mismo nosotros muchas veces pecamos. ¿Por qué? Porque no hacemos más caso a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Entonces, me recuerdo que yo comencé a andar con esta otra persona. Este muchacho ya tenía, yo tenía la edad de 22 años ya. Este muchacho tenía 23, él era un año mayor que yo. Y comenzamos a hablar y ya en realidad el enemigo me hizo perder la vergüenza. Y yo ya salía con ese muchacho para la calle. A mí ya no me importaban los comentarios de las personas. A mí no me importaba lo que mi familia dijera de mí, sino lo que el enemigo me decía era que me importara lo que yo pensaba, lo que yo creía que era correcto para mí. Porque eso es lo que el enemigo hace que tú pierdas la vergüenza, hace que tú hagas de tu vida lo que tú quieras. Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y me recuerdo que yo ya comencé a andar con esta persona, todo iba bien. Y después de esto, a los 3 meses se dieron unas situaciones y yo tuve que dejarlo. Y nada, por un tiempo seguí creyendo que era así. Y me recuerdo que un día estaba tomando una ducha y me recuerdo que yo recordé esas palabras que el Señor me había dicho a la edad de 14 años, que le buscara porque Él tenía grandes planes para mí. Y me recuerdo que yo dije, Señor, si en realidad tú tienes planes para mí, si en realidad tú tienes grandes cosas para mí, ahora es el momento. Ahora es el momento porque yo siento que no tengo una situación, yo no tengo un problema que estuviera pasando para que yo te buscara por medio de este problema. Pero en realidad lo que yo no entendía era que sí estaba en un grande problema. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no estaba sobre mí. Yo tenía la misericordia de Dios, pero no estaba sobre mí. ¿Por qué? Porque en mí no había un arrepentimiento, en mí no había un convertimiento a una vida como Dios le agrada. Entonces, aunque Dios me estaba cuidando, pero si en ese momento yo moría, yo iba directamente al infierno. ¿Por qué? Porque en mí no había un convertimiento, porque en mí yo no estaba viviendo una vida en santidad y en una vida en obediencia como a Dios le agrada. Una vida conforme a las Escrituras, una vida libre de pecado. Entonces, por eso la palabra del Señor dice que alma que pecare, esa morirá. Entonces, me recuerdo que no pasó mucho tiempo y como menos de un mes, una persona cercana a mis hermanos, a mi familia, me invita a la iglesia. Y yo digo sí, porque yo estaba haciendo videos para TikTok también. Y me recuerdo que como ya había perdido la vergüenza, a veces hacía videos bailando. Porque como les comento, yo quería ser un bailarín,
stripper, se llama aquí en los Estados Unidos, una persona que baila semidesnuda mostrando su cuerpo y que gana dinero. Entonces yo quería ejercer ese tipo de cosas, ese tipo de trabajo, perdón. Y me recuerdo que yo ya estaba perdiendo la vergüenza por completo. Y esa persona llegó y me invitó a la iglesia y yo le dije, sí, vamos. Y la primera vez que llegué a la iglesia me sentí, no, en realidad no me sentí bien, pero me gustó la doctrina que ellos tenían, porque era la misma doctrina que tenían en la iglesia donde yo asistía en Guatemala, que no, que la doctrina es sana doctrina. Entonces, pero me recuerdo que yo dije que no. Me hicieron el llamado y yo dije que no, porque yo entendía que habían cosas en mí que yo tenía que cambiar. Porque a veces pensamos que nosotros mismos en nuestras propias fuerzas vamos a cambiar, pero la palabra del Señor dice que en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Y después de eso venimos una segunda vez, me vuelven a hacer el llamado y yo digo que no, porque Dios no es un juguete y yo no quiero estar jugando con las cosas de Dios. Y me fui, y de camino para la casa viene a mi mente un pensamiento, y era de que me pediste que te llevara a donde yo quería, y ahora que estás ahí no querés. Entonces ese pensamiento redarguyó mi mente y mi corazón, y yo dije, sí, yo te pedí que me llevaras a donde tú quisieras. Entonces le dije a esa persona, yo quiero aceptar el día de mañana, pero me da vergüenza porque ya me preguntaron 2 veces. Entonces esa persona al día siguiente, al tercer día, les dice que yo quiero aceptar, pero que me da vergüenza. Entonces me vuelven a hacer el llamado y yo acepto. Y ahí fue como Dios comenzó a trabajar en mí. Y al principio fue difícil, al principio fue duro, porque yo podía sentir la opresión de los demonios que llegaban por las noches a quererme atacar. Yo sentía una fuerza demoníaca que yo no puedo explicarles las emociones, los sentimientos que usted siente en ese momento cuando los demonios llegan a quererlo detener a usted. ¿Por qué? Porque esto no es una enfermedad. Esto no es algo de nacimiento, sino que es una maldición del diablo. Es una influencia demoníaca que a usted lo influencia a hacer cosas que usted no quiere. Y quizás muchas veces esta carne, cuando no está bajo la cobertura de Dios, bajo la dirección de Dios, sí le agrada. ¿Por qué? Porque esta carne busca las cosas de la carne. Y esta carne va a querer andar haciendo lo que el enemigo le pone. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de ayuno, no hay un nivel de oración, no hay un nivel de santidad. Entonces, el enemigo así es lo que viene influenciando en estos tiempos. Que usted sea quien usted quiere ser, que no hay ningún problema. Pero ¿a dónde dejamos las escrituras? ¿A dónde dejamos a Dios? A Dios lo hacemos a un lado. Y hacemos más caso a la voz del enemigo que a la voz de Dios. Entonces me recuerdo que cuando yo comencé el evangelio y comencé el ayuno, comencé la oración, me recuerdo que el enemigo quería detenerme. Y lo que él hacía muchas de las veces era recordarme mi pasado. El enemigo recordaba cosas que yo había hecho en mi pasado con estas 2 personas, y esto me debilitaba en mi vida espiritual. Y me recuerdo que en la misericordia del Señor, Él un día me habló y me dijo que Él iba a borrar ciertas cosas de mi mente, porque el enemigo me estaba atacando fuertemente ahí en esa área. Y cuando el Señor me dijo así, Él comenzó a hacerlo, y hasta el día de hoy, porque yo, para la honra y gloria del Señor, ya tengo como 2 años y 4 o 5 meses en el evangelio, y algunas cosas de mi pasado no las recuerdo. ¿Por qué? Porque la misericordia y la gracia del Señor es grande, y Él borró ciertas cosas de mi vida, de mi pasado, que el enemigo estaba utilizando en mi contra. Pero la palabra del Señor dice que cuando Él murió por nosotros, Él rompió toda cadena y destruyó toda maldición y todo decreto del diablo, y nos hizo libres y nos compró con esa sangre del pacto. Este pacto se hace efectivo en nosotros cuando en nosotros hay una conversión, cuando en nosotros hay un convertimiento a una vida conforme
conforme al agrado de Dios, conforme Dios quisiera, conforme una vida conforme el acuerdo de Dios, porque Dios muchas veces está de acuerdo que nosotros vivamos una vida en santidad, una vida en obediencia, pero nosotros muchas veces hacemos a un lado a Dios, hacemos más caso a lo que el enemigo viene a ponernos en nuestro corazón, desobedecemos la palabra de Dios, hacemos a un lado esa salvación tan grande que solamente la podemos obtener por medio de Cristo Jesús, porque solamente por Cristo Jesús nosotros somos salvos. La palabra del Señor dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la puerta, y separados de Él nada podemos hacer. Entonces nosotros entendemos que sin Cristo Jesús nosotros no tenemos parte en el cielo. Amén. Entonces yo creo que lo que Dios hace por nosotros es muy grande y con nada vamos a poderle pagar las misericordias que Él tiene con nosotros, porque la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Así es que en una próxima entrega voy a explicarles cómo este fue mi testimonio de mi pasado, pero voy a hacer un video en donde yo voy a testificar cómo Dios fue cambiando mi vida poco a poco hasta el día de hoy. Amén. Y como le digo, el tiempo es muy corto y a veces no tenemos las palabras para expresar las maravillas y las grandezas de Dios. Amén. Así es que Dios me los bendiga, Dios los guarde y gracias por prestar atención, gracias por escucharme. Amén. Y espero que este testimonio pueda servirles de bendición. Amén. Y que usted entienda que si hay personas allá afuera que quizás como seres humanos decimos que no pueden cambiar, pero para Dios no hay nada imposible. La palabra del Señor dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Entonces también quiero que entienda que este video, que este testimonio no es más grande que aquel que me ha llamado, que aquel que nos ha escogido, que aquel que tiene misericordia. Amén. El único grande, el único poderoso, fuerte, invencible aquí es Cristo Jesús. Nosotros solamente somos esos voceros de la palabra, esos que quieren que otras personas conozcan de Cristo Jesús, que Él cambia, que Él libera y que liberta, y que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Así es que hemos llegado a la parte final. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga.